Entonces, antes de iniciar el tema que nos compete hoy, que es sobre asuntos académicos, quiero hablarles un poquito de lo que hacemos para aquellos que no están familiarizados con Education USA. Básicamente somos una red de centros de historias que depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos y tenemos cerca de 400 centros de asesoramiento a nivel mundial. Son centros de asesoría gratuitos, están distribuidos alrededor de 190 países, ¿no? Entonces, como pueden darse una idea, es una organización bastante grande, bastante amplia. Y nuestro objetivo principal, es promover la educación superior en los Estados Unidos. En estos centros, si se da una vuelta por el sitio de internet, bueno, antes quiero mencionarles que aquí en México tenemos más de 22 centros. Entonces les recomiendo que al final de esta presentación pues ubiquen su centro más cercano. Como les mencioné, al final voy a proporcionar unos enlaces donde ahí pueden obtener esta información, ¿no? Entonces yo les estoy hablando desde Mérida, Yucatán, ahí es el centro que está más al este en México, ahí la estrellita está sobre Mérida. Ubiquen su centro más cercano y ahí están, con gusto los atendemos, es una asesoría completamente gratuita y es integral. Entonces el principal objetivo que tenemos es ofrecer información precisa, actualizada y completa sobre oportunidades para estudiar en los Estados Unidos. Entonces muchos me preguntan, me hablan por teléfono, hace 2 horas me hablaron, ¿qué becas ofrecen? Nosotros en sí no ofrecemos becas. Lo que hacemos es una tarea bidireccional, ¿no? Yo como asesor, yo te voy a dar las herramientas necesarias para que tú comiences tu proceso de investigar qué opciones hay para ti de acuerdo a tus posibilidades económicas, a tu historial académico y a tu perfil. Entonces es una colaboración. No es simplemente que tú llegas y te damos dinero y te vas a Estados Unidos, ¿no? Es un tema un poquito más profundo que requiere de planeación. Entonces lo que estamos buscando precisamente son individuos que tengan la motivación, que sean capaces de buscar estas oportunidades y que sean independientes, ¿no? Entonces nosotros los guiamos durante todo este proceso. Empezamos con precisamente investigar qué opciones hay para cada persona de acuerdo a su perfil académico, a sus posibilidades monetarias. También los ayudamos en la búsqueda de becas o de apoyo financiero. Los apoyamos con la visa de estudiante, con la aplicación a las diferentes universidades y finalmente les ofrecemos ciertos asesoramientos antes de su partida, como la sesión que hemos planeado para hoy y las sesiones que hemos llevado a cabo en junio están enfocadas precisamente a estas personas que están próximas a irse a los Estados Unidos, a iniciar diferentes programas académicos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahorita sobre Education USA? Como les digo al final, les voy a poner unos enlaces donde pueden investigar un poquito más de qué es lo que hacemos. En esencia es gratuito, es información que les damos integral y es una tarea que vamos a hacer los dos, yo como asesor y tú como estudiante o como persona interesada, para llevar a cabo un programa en los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar un poquito a asuntos académicos. Y, ok, perfecto, Franco. Ok, vamos a entrar un poco en los asuntos académicos y quiero hablar inicialmente sobre algo que es esencial, que yo tuve un poquito de, digamos, no problemas, pero sí un poquito de enredos cuando llegué. Les comento que yo tuve la oportunidad de realizar estudios de posgrado ahí, en los Estados Unidos, en el estado de Washington. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora. Yo por eso a las personas que conozco yo les sugiero que busquen oportunidades para irse a estudiar a los Estados Unidos. La verdad es una experiencia muy, muy, muy bonita a nivel personal y a nivel profesional. Indudablemente es una muy buena opción. Y el calendario académico es esencial porque como ustedes imaginarán, para llevar a cabo una vida académica eficiente, plena y sin mucho estrés, o reducir la mayor cantidad posible de estrés, es bueno tener una estrategia, tener un plan de trabajo, ¿no? Entonces, el primer paso es entender cómo funciona el sistema académico. Y antes que continúe, quiero decirles que lo que vamos a hablar hoy es en términos muy generales. Les quiero comentar que en Estados Unidos hay más de 4.000 instituciones de educación superior. Entonces, como se pueden imaginar, va a haber cierta variación, ¿no? Van a haber ciertas instituciones que tal vez no siguen exactamente los términos o no manejan los términos, los lineamientos que nosotros vamos a hablar hoy. Sin embargo, yo creo que es un buen punto de partida, es una buena base. Y la mayoría de las universidades sí se apegan a ciertas cuestiones generales, ¿no? Pero lo que les recomiendo a aquellos que ya saben, ya sea que estén próximos a irse a los Estados Unidos, que ya sepan a qué institución van a llegar, o aquellos que están iniciando con el proceso,
que se den una vuelta por las respectivas páginas de internet. Ahí pueden, de las instituciones, ahí pueden checar todo este tipo de información, ¿no? Ahí pueden checar exactamente el tipo de calendario que maneja la institución, cómo están divididos los semestres, si está dividido en cuartos o en semestres, que vamos a hablar un poquito de eso, el sistema de calificación, etc. Entonces, otra vez, estas son ideas generales que les ofrezco, pero lo recomendable es que chequen las páginas de internet de cada una de las instituciones, ¿ok? Ok, entonces, en general, el calendario académico es similar a la mayor parte de las instituciones en México. Similar, no es exactamente igual. Entonces, normalmente dura 9 meses. Comienza más o menos entre agosto y septiembre, varía de institución a institución otra vez, y concluye en mayo o en junio. Ahora, lo interesante y lo que es diferente tal vez con nuestro sistema educativo es que hay diferentes tipos de divisiones de calendario académico. Las dos divisiones más comunes es la división en semestres y la división en cuartos. Tal vez nosotros estamos familiarizados más con la división en semestres, porque muchas de las instituciones en México tradicionalmente manejaron el semestre, aunque cada vez más instituciones están implementando nuevos tipos de divisiones en el calendario académico. Pero básicamente el semestre está dividido en tres partes. El calendario académico es dividido en tres partes por semestre. Tienes un semestre de otoño, semestre de primavera y el semestre de verano. El semestre de verano se van a topar con el término summer session, sesión de verano. Es básicamente el semestre de verano. Yo cuando llegué empecé a escuchar summer session, no tenía idea que era summer session. Pensé que era algún evento de jazz o algún intramural, algún evento deportivo, pero summer session se refiere a básicamente al semestre de verano. Entonces, normalmente en las instituciones es obligatorio, en las instituciones que están divididas por semestres, tienes que tomar 2 de 3 semestres, ¿no? El semestre de verano es completamente opcional. ¿Para qué está diseñado este semestre de verano? Bueno, hay dos cosas. Hay personas que simplemente pues quieren adelantarse, quieren obtener su grado académico lo más pronto posible, entonces ahí pueden tomar clases, ¿no? Pueden usar el semestre de verano para adelantarse un poco. Y por el otro lado, pues hay personas que tal vez no les fue muy bien en sus clases de primavera o en sus clases de otoño, debieron materias o no sé, no cumplieron con los créditos necesarios, pues entonces el semestre de verano es una oportunidad para que se pongan al corriente. ¿Ok? Ahora, ojo, en muchas de las becas, muchas de las oportunidades financieras, al menos en México, no cubren el semestre de verano. Obviamente hay muchas opciones, ¿no? Pero en general, pues el semestre de verano no está cubierto. Entonces hay que planear, hay que tener en cuenta esto al momento de ir allá, ¿no? De estudiar, de desarrollar tu plan académico. Y el otro sistema que quiero comentar es el sistema de cuartos. El sistema de cuartos, pues como su nombre le indica, el año escolar está dividido en 4, que corresponden más o menos a las estaciones del año que aprendemos en la primaria, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre los semestres y los cuartos? Bueno, los semestres duran más semanas. Tú cuando tomas una clase por semestre, vas a esperar normalmente que dure entre 15 y 16 semanas más o menos, ¿no? Mientras que los cuartos son periodos más cortos, entonces tus clases van a durar entre 10, 11, a veces 12 semanas, ¿no? Pero en general son clases más cortas. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas hay en cada uno de estos? ¿Alguien puede decirme más o menos? Si les estoy diciendo que el semestre son más semanas, pero son menos materias, el sistema de cuartos pues son menos semanas, pero más materias. Entonces, pueden tener una idea más o menos de cuál es la diferencia esencial en términos de pros y contras. Tú, Frank, pues te vas a algún programa ya de intercambio, de programa académico a largo plazo, o veo que sería más intensivo. ¿A qué te refieres? ¿Al semestre o al sistema de cuartos? Bueno, el sistema de cuartos sería más o menos al revés, porque en un semestre, depende cómo defines intensivo, ¿no? Lo que pasa es que en un semestre, pues tú tienes más semanas, digamos, vas a tomar una clase de física de 15 semanas. Es diferente la cantidad de temas que puedes cubrir en un semestre, 15 semanas, que en un cuarto de 10 semanas. Entonces, la ventaja que tienes en un semestre es que tal vez una clase la vas a conocer
digamos, no a más profundidad, pero vas a tener la oportunidad de conocer más temas de esa clase, ¿no? Mientras que en un sistema de cuartos, pues son menos semanas, entonces tienes menos oportunidad de ver más temas de esa misma clase. Ahora, la otra cosa es que en los cuartos, por ende, pues tú vas a tomar más clases, ¿no? Tienes la oportunidad de tomar más clases, pero más cortas. Entonces, es a cuestión de cada persona. Les recomiendo a aquellos que ya saben a qué institución van a entrar, o igual incluso los que están investigando, que tomen esto en cuenta, ¿no? Al momento de la aplicación, al momento de llegar ahí, ¿en qué sistema están? Lo primero que hay que hacer es identificar, ¿estoy en sistema de semestres o estoy en sistema de cuartos? Esto es muy importante. Y esto, obviamente, tú no estás solo en este proceso. Vamos a ver más adelante quién va a ser tu mejor amigo en cuestión de planeación para este calendario escolar, ¿no? Pero básicamente con que entiendan que el sistema de semestres tomas menos clases, pero son más completas, y el sistema de cuartos tomas más clases, pero tal vez no ahondas mucho en ciertos temas, pues es la diferencia esencial, ¿no? Ahora, el último punto que quería mencionar en este apartado es que se van a topar con que algunas universidades, una vez que ya los han aceptado, les van a dar la opción de, ok, ¿cuándo quieres entrar? ¿Semestre de otoño o cuarto de otoño o semestre de primavera? Entonces nosotros sugerimos que los estudiantes entren en el periodo de otoño. Hay dos cosas, hay dos razones principales. La primera es que las clases se encuentran seriadas, es decir, las clases están diseñadas para tomarse en secuencias, empezando con el otoño. Digamos que estás tomando, quieres graduarte con un major o el equivalente a licenciatura en psicología. Te vas a encontrar con que la mayoría de las clases de introducción a la psicología, las que llaman 101 o 101, se dan en otoño, y en primavera sí en las que son complementos, las que son 101, 102, etc. Digo, perdón, en otoño es 101 y en primavera es 102, 103, etc. Entonces hay cierta continuidad en la que están diseñados estos programas, ¿no? Ese es un punto. El otro es que muchas veces las becas o las ayudas financieras pues te empiezan a cubrir a partir del semestre de otoño. ¿Qué pasa entonces si tú decides entrar al semestre de primavera? Corres el riesgo de que te digan, no, pues sabes qué, yo te apoyo pues, hasta el próximo semestre de otoño. Entonces son elementos que hay que considerar. Obviamente si tú tienes unas razones mejores para cursar el semestre de primavera, pues adelante, ¿no? Pero lo recomendable es que comencemos con el semestre de otoño. Sí, en la mayoría de los casos, Franco pregunta que si en Estados Unidos como en México las clases comiencen en agosto. Sí, el semestre en la mayoría de los casos comienza mediados, finales de agosto, principios de septiembre. Muy similar a México. Por eso comentaba que el calendario académico en general es similar al de México. Comienzan en agosto, septiembre y terminan en mayo. ¿Ok? Igual, otra vez, chequen cada una de sus instituciones porque esto puede variar, pero en general sí es. Y el semestre de verano, como les comenté, es opcional en muchos de los casos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos a la siguiente imagen, que es el sistema de calificación, algo sumamente importante, ¿no? Si vas ahí como estudiante, pues espera que tengas una noción básica de cómo funciona este sistema de grading, ¿no? El famoso y odiado grading system en Estados Unidos. Es un poquito raro. De hecho, yo este sistema de letras, sinceramente, yo lo aprendí bien en Los Simpsons, ya hace bastante tiempo. Porque ahí no manejan, en la mayoría de los casos, no manejan del 0 al 100 como aquí en México, sino que manejan este sistema medio raro de letras, ¿no? En este sistema de letras, de la A a la C son calificaciones aprobatorias, y D y F se consideran no satisfactorias. Pero antes de que hable un poquito de esto, quiero hablarles sobre horas crédito. Se van a encontrar con este término de los credits, ¿no? Los famosos credits. Entonces, básicamente, y sin ahondar en el tema, porque es una métrica un poquito compleja, está diseñado nada más para que tengan una idea de las interacciones alumno-profesor, ¿no? O alumno-maestro. Entonces, el crédito, las horas crédito significan horas de contacto por semana que el profesor tiene con el estudiante. Es decir, cualquier momento en el que tú estás sentado como estudiante y estás en un lecture, como dicen que es una presentación,
donde el profesor expone y los estudiantes casi no hablan, o en una sección de laboratorio, donde estás participando activamente. Siempre que hay esta interacción con el estudiante, con el profesor, perdón, eso cuenta como un credit contact, hora de contacto por crédito. Entonces, sin revolverlos con números y eso, en promedio, cada clase te va a dar 3 créditos académicos. Entonces, los créditos académicos, estos 3 créditos, perdón, indican que vas a tener entre 45 y 48 horas de contacto directo con el profesor. ¿Ok? Entonces, te repito, las clases normalmente te dan 3 créditos académicos. Esto nada más es una métrica para indicar que estás pasando entre 45 y 48 horas por semestre, por término, con el profesor. ¿Ok? Hay clases que te dan 4 créditos. Por ejemplo, las clases de laboratorio que tienen una sección de laboratorio, pues como son más horas, te dan más créditos, ¿no? Entonces, en promedio por semestre, y esto es interesante porque yo cuando fui a los Estados Unidos, yo les preguntaba a mis compañeros de ahí, ¿cuántas clases estás tomando este semestre? Y ellos me decían, estoy tomando 9 créditos. Y yo decía, creo que tenía que ser mis cálculos entre 3, ok, 3 clases. Entonces, no toman 9 créditos, toman 12 créditos. Te van a contestar en términos de créditos, no en términos de horas. Ok, está preguntando Franco que si la mayoría de las universidades toma la asistencia de forma obligatoria. Eso varía de institución a institución, varía de maestro a maestro, de clase a clase. Entonces, hay maestros que no les interesa que vayas a la clase, con que simplemente tú presentes el examen y lo pases, pues ya tienes tus créditos, ¿no? Entonces, en teoría, los créditos son básicamente horas de contacto teóricas que el estudiante puede tener con el profesor. No significa que todas las profesores van a tomar en cuenta la asistencia. Hay unos que sí, hay otros que no, varían. Entonces, es interesante y qué bueno que preguntas eso porque si es la manera teórica, horas de contacto teóricas, no necesariamente todos van a estar tomando lista. ¿Ok? Eso varía igual de licenciatura a maestría o a doctorado. Son diferentes formas de cómo se maneja esto. ¿Ok? En general, a nivel licenciatura, sí le dan más importancia a las asistencias. O sea, ellos pasan lista o tienen un asistente del profesor que es el que pasa lista. Ahora, cuando tú estás haciendo posgrado, pues se espera que tú asistas a todas las clases, ni siquiera es necesario pasar lista. Como las clases son más pequeñas, es más concentrado, pues es diferente. Entonces sí, pero qué buena pregunta. Son horas teóricas. Entonces, en promedio por semestre, volviendo a esto de los créditos, la gente va a tomar entre 9 y 12 créditos. ¿Cuánto es eso en clases? Entre 3 y 4 clases, ¿no? Entonces se van a topar con eso. Cuando lleguen a Estados Unidos y pregunten cuántas clases estás tomando, te van a contestar en créditos muy probablemente. Te van a decir 9, 12 créditos. Les digo, en promedio entre 9 y 12 créditos a nivel licenciatura o el equivalente a licenciatura. Hay personas locas que se les ocurre tomar 15 créditos, pues allá cada quien sabrá qué se ajusta, ¿no? Pero bueno, sí, a eso es lo que voy. Gracias por mencionarlo, Franco. Ya que les hablé un poquito de los créditos, vamos a volver a lo de las calificaciones de la A a la C, ¿no? Entonces, no hay un equivalente específico, hay ciertos criterios que puedes usar. Por ejemplo, la A es de 95 a 100, entra en un rango entre 95 y 100. Hay instituciones que manejan el A+, o el A+, que eso significa un 100 cerrado. Aquí Mike está preguntando, ¿la misma asignatura clase son varias veces a la semana? Sí, normalmente una asignatura te ofrece entre 3 y 4 horas a la semana, dependiendo si tiene laboratorio. Igual varía entre clase y clase, instituciones, si es posgrado, si es licenciatura, Maika. Pero sí, son varias veces a la semana, por lo general. Hay clases que son intensivas, especialmente en posgrados, donde hay solo una sesión. Yo tengo una clase que da 6 horas. No es lo más pedagógicamente adecuado, pero sí existe eso, ¿no? Normalmente espérate a tener tres clases a la semana, ¿no? Y ahí se dividen las horas. Pero volviendo al sistema de calificaciones, pues les digo, hay instituciones que manejan el A+, o el A+, que es un 100 cerrado, ¿no? Pero normalmente una A es el equivalente a entre 95 y 100, luego está el A-, que es entre 90 y 94, luego sigue la B+, que es entre 85 y 89, etc.
Entonces las calificaciones aprobatorias es A, B y C, y las no satisfactorias es la D. No me pregunten por qué se saltan la E, por qué no hay E. De ahí de la E pasan a la F. Supongo que lo hicieron por fail, para que se escuche bonito. Bonito el fail, ¿no? Pero bueno. La F es por fail. Y sí, es el equivalente. Entonces, importante mantener un buen promedio, especialmente como estudiante internacional. Tú tienes la obligación, en muchos casos, para la ayuda financiera para becas, al final del semestre pues tienes que rendir cuentas, ¿no? O sea, me están pagando esto, pero pues esto es lo que les estoy ofreciendo. No estoy nada más jugando fútbol o yendo a clasecitas de no sé qué, que es esencial también divertirse, ¿no? Pero la prioridad es estudiar. Entonces hay que mantener un buen promedio. A nivel licenciatura, es bueno mantener arriba del, digamos, un B más es ideal, ¿no? O sea, arriba de 85 es muy similar a México, ¿no? ¿Y por qué esto? Pues porque las ayudas financieras o las asistencias en cuanto a teaching assistantships, que son igual apoyos extras, o si quieres viajar, no sé, a presentar un ensayo que te salió brillante y que tu asesor académico te dice, ¿sabes qué? Hay esta conferencia, ¿por qué no aplicas a una beca para viajar? Pues, famosos travel grants, y a ver si podemos ir a que tú presentes esa conferencia. Entonces, mientras más promedio, o sea, mientras un promedio más alto tengas en comparación con otros estudiantes, pues eres mejor candidato a nivel licenciatura. Recuerden, arriba de 85. A nivel posgrado, en teoría igual es lo mismo arriba de 85, pero aquí entre nos, alguien que se saca B más es un poquito como mal visto, de que te dicen, oh my god, you had a B plus, I'm so sorry for you, lo siento mucho por ti. Que es un poquito dramático. De hecho, yo sinceramente, yo hubo una clase que me saqué una B más. No fue el fin del mundo, obviamente. Luego me recuperé. Pero bueno, eso pasa. En posgrado se recomienda no sacar menos de A menos, o sea, mantener un promedio arriba de 90. Por lo mismo, hay travel grants, que son las becas para viaje, hay diferentes tipos de ayudas para, por ejemplo, si en el verano quieres integrarte a un laboratorio, hay competencias para que te ofrezcan una plaza y para que ganes dinero, se ve genial en tu currículum, ¿no? Pero siempre el promedio es esencial. Ahora, pasando ya al promedio, el famoso GPA, que es el Grade Point Average, es más confuso, digo, es para agregar un poquito la confusión. Tienen el sistema de letras, pero también el GPA, que es el promedio. Al final, cuando te den tu calificación, tu transcript, tu boleta de calificaciones al semestre, vas a ver que abajito normalmente dice GPA y te dan un número, ¿no? Entonces ese GPA es nada más el promedio que tienes. El promedio, para que te des una idea, va del 0 al 4. Es decir, si sacaste puras A's, vas a tener 4.0. Ese es lo ideal, ¿no? Promedio de 4.0. Luego de ahí va bajando. Entonces, para convertir esto, no se confíen en todos los sitios de internet. Es igual, mejor consúltelo con su universidad, porque la conversión es un poquito a veces extraña. Entonces, no se fíen en convertir el GPA a letras. Y lo mismo igual, si quieren tener una idea de su promedio de México para Estados Unidos y viceversa, no se confíen mucho en los sitios de internet que les dan estos convertidores. Hay un par de sitios que podemos compartirles al final, pero nada más que tengan en cuenta esto. Como son medidas así un poquito medio extrañas, no es fácil de que entras y, pues tengo este GPA y tengo esto del 0 al 100 equivale a esto. No, hay que hacer un poquito de investigación al respecto. Y lo mejor pues es acudir con el respectivo oficial académico para que les clarifique esto o checar en las páginas de internet, ¿no? Ahora algo interesante. No comprendo, hablas 9.5, pregunta Franco, pero es que llega al máximo 4. Ok, Franco, mira, un poquito para atrás. Las calificaciones, tú cuando tú ves en la boleta, te lo van a dar en términos de letras, ¿no? Es lo que te decía de la A es de 9.5 a 100, etcétera. Esas son tus calificaciones por materia. Al final también ellos manejan algo que es el GPA, que básicamente para que te den una idea de tu promedio, van a manejar un sistema del 0 al 4. Este sistema del 0 al 4 tiene su respectiva equivalencia con el sistema de letras, ¿ok? Y yo entiendo que es un poquito confuso, porque no hay, digamos, si sacas puras A's, eso significa que tienes puro 4.0. Pero si empiezas a sacar A's y luego B más y todo eso, hay ciertas conversiones que hacen que puedes tener un GPA o un promedio de 3.7. Entonces son dos cosas.
la calificación por clase, que se da normalmente en letras, lo que te decía de la A a la C, probatorias y D y F satisfactorias, y también el promedio, que es el GPA, que va del 0 al 4. Entonces el GPA es un reflejo de las letras, digamos. ¿Ok? Entonces es lo que te digo, esta conversión, esperado que mantengas. Maika pregunta en posgrado, ¿cuál es el GPA esperado que mantengas? Así siendo drásticos, arriba de 3.8 es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. De hecho, si tú entras a las páginas, muchas páginas, especialmente cuando están hablando de programas de licenciatura o los majors, los programas de undergrad, ellos te dicen más o menos cuál es el promedio de GPA que mantienen ciertas clases, ciertos estudiantes, o sea, la mayoría de los estudiantes. Entonces ahí te puedes dar una idea de qué es bueno y malo, es obviamente relativo. Si ahí agrega María Mercedes que el sistema de evaluación por cada clase, cada tiene una valoración de la escala del 1 al 4 y como les dije hay ciertas excepciones, en algunos casos del 1 al 5. Entonces les recomendamos que pues chequen con su universidad en las páginas, normalmente te explican este sistema y como les digo, normalmente si sacas puras A's, es un promedio perfecto de 4.0, la equivale al 4. ¿Ok? ¿Y qué más? Ok, ya hablamos del GPA, las letras, que entiendo un poquito la confusión, pero si en el transcript te aparece la letra y abajito te aparece el GPA muchas veces, ¿no? Cada clase te va a dar tu letra y al final tu promedio está normalmente del 0 al 4. Pero buenas preguntas, ¿eh? Qué bueno que estás preguntando. Es bueno tener claro esto, o tener al menos una idea, incluso antes de empezar a revisar las páginas de las universidades, porque yo entiendo que a veces es un poquito confuso. Ahora, hay otra cosa que es muy interesante del sistema en los Estados Unidos, es que algunos cursos ofrecen pass o fail. ¿Qué es esto? Bueno, digamos que, no sé, estás estudiando filosofía, ¿no? Y no sé, quieres saber por qué a Newton se le ocurrió tal idea, decides tomar una clase de química, pero tú tienes miedo de que te vaya mal en la clase de química, este, y eso puede afectar al final tu promedio, ¿no? Pero en realidad quieres tomar esa clase de química. Hay algunas clases que te ofrecen esta opción de paso feo. ¿Qué significa esto? Que tú cuando te inscribes, al final de la clase, si tú aprobaste, no importa que pasaste de panzazo, va a salir ahí nada más pass, ¿ok? Eso significa que esa clase la cumpliste, no nos interesa saber cómo la pasaste, pero la pasaste. Y obviamente en tu transcript no va a recibir, si le pasaste de panzazo, pues no va a bajar tu GPA, no va a bajar tu promedio. Es una de las ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Digamos que igual estás tomando, tú como filósofo estás tomando esta clase de química y resulta ser un genio de química y te sacas calificación perfecta, no importa, ahí va a salir pass, no va a decir que sacaste calificación perfecta. ¿Ok? Entonces hay personas que piensan que este sistema es bueno porque les da la opción a estudiantes de que se sienten un poquito desconfiados de tomar ciertas materias que no son su especialidad, de aventurarse, ¿no? Y pues adelante, tomarla. Entonces yo creo que es un sistema bastante interesante y es bueno considerarlo. Y finalmente, como les dije, pues la carga promedio es entre 3 y 4 clases. Las universidades manejan pregunta Franco que si manejan 3 parciales como en México, igual varía. No solo, en muchos casos no solo manejan exámenes, sino manejan muchas tareas, muchos proyectos. Entonces ya depende del tipo de programa, del tipo de clases, ¿no? Yo tomé una clase, por ejemplo, que solo era un examen. Y era clase de undergrad, de hecho. También había otra clase que eran como 4 exámenes más cuestionarios cada semana. Entonces, la variabilidad es muy, muy alta. No es como en México, no está tan estandarizado que tienes tantos parciales por semestre y un final. No. Y muchas clases igual te piden ensayos, te piden proyectos, etc. Entonces, no manejan 3 parciales como en México. Es variado. ¿Ok? Finalmente, como les dije, la carga académica promedio es entre 3 y 4 clases por término, de 9 a 12 créditos, más o menos. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Gracias, Franco, por las preguntas, son bastante oportunas. Ok, continuamos. Entonces, el registro de clases, como ya se imaginarán,
pues ahí está todo automatizado. En realidad tú lo puedes hacer todo en línea desde la comunidad de tu casa. No es que ya te dan de alta en la universidad que ya fuiste aceptado, que ya pagaste, pues te dan tu nombre de usuario y tu contraseña. Ya con eso tú puedes hacer lo que quieras. Obviamente si tienes algún problema con alguna clase o no sé, no te puedes inscribir o está fallando el sistema, pues puedes hablar por teléfono o visitar la oficina de registro. ¿Ok? Esto es muy importante y esto va a ir ligado a la próxima imagen que les voy a presentar. Planear al menos 2 posibles horarios de clases. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Especialmente a nivel licenciatura. Digamos que tú quieres tomar una clase introductoria. Esas clases tienden a llenarse rapidísimo, especialmente si son universidades públicas, universidades grandes, ¿no? Entonces es importante que tengas plan A, tengas plan B, e incluso siendo un poquito quisquillosos, un plan C. No estás solo, tu mejor amigo va a ser tu asesor académico. Él te va a ayudar a planear todas las opciones que hay para ti para completar de manera satisfactoria el programa deseado, ¿no? Entonces es bueno tener la idea de que tú ya tienes tu programa todo bonito, todo bien diseñado, pero a la hora de registrarte, simplemente esta clase está cerrada. Entonces, por eso es bueno tener diferentes planes, ¿no? La estrategia es esencial. ¿Ok? Para eso, tu mejor amigo es tu asesor académico. Aunque a veces parezca tu peor enemigo, no es tu peor enemigo, al contrario. Es su trabajo, ellos te van a ayudar. Es Academic Advisor. El counselor más que nada en Estados Unidos se maneja como el psicólogo, como alguien al que le puedes contar tus problemas, que tiene preparación profesional en cuanto a cuestiones de psicología. Pero en Estados Unidos se le llama Academic Advisor. El counselor es diferente, pero igual es un servicio muy importante para aquellos estudiantes que tienen problemas personales, problemas emocionales. Casi todas las universidades tienen un servicio gratis de counseling para los estudiantes. ¿Ok? Pero tu mejor amigo en cuestiones académicas, incluso puede ser cuestiones personales en el caso de posgrados, porque es diferente el asesor académico, es un poquito más personal la relación, pero tu mejor amigo es tu asesor académico, ¿no? Y esto nos va a llevar a cierto personal administrativo que es importante encontrar en tu universidad. Maika pregunta, ¿puede pasar que no te puedas inscribir a ninguna de las asignaturas planeadas en tu programa de estudios? Pues de que puede pasar, sí puede pasar. La cosa es que por eso tú vas a hablar con tu asesor académico y él tiene un catálogo de todas las clases que se van a abrir a largo plazo. Entonces con ese catálogo tú ya puedes empezar a ver plan A, plan B, ¿no? La cosa es que incluso si se cierran, digamos, en el peor de los casos se cierran todas las materias que necesitas tomar por un semestre, las puedes tomar eventualmente durante tu carrera, ¿no? Entonces eso tú no lo vas a hacer sola, tú lo vas a arreglar con tu asesor académico. Son expertos en esto, ellos saben cómo se manejan las cosas, saben qué clases tienen más demanda en comparación a otras, etcétera. Entonces todo esto lo vas a ver con él, van a hacer un plan a largo plazo, que les digo, el nombre del juego es estrategia, todo es estrategia, como en la mayor parte de la vida, ¿no? Diría yo, pero todo es estrategia. Entonces es importante acudir al personal académico apropiado. En el caso de tu pregunta, pues el asesor académico. También hay otra persona que va a ser muy importante, tú como estudiante internacional, es el oficial de estudiantes internacionales. Él va a responder la mayoría de tus dudas generales en cuanto a la vida universitaria, trámites de migración, tu estatus como estudiante universitario, etc. Entonces lo ideal es que ambos asesores, el académico y el oficial de estudiantes internacionales, trabajen de la mano, ¿no? En muchos de los casos es muy difícil, pero lo ideal es que estén en contacto, ¿no? Entonces ya es tu responsabilidad, por ejemplo, si tienes alguna duda con respecto a tu estatus migratorio y los créditos que tienes que tomar, pues le mandas un correo al oficial internacional y copias a tu asesor académico para que esté al pendiente, ¿no? Entonces es bueno mantener este enlace entre los dos. Y también tenemos dos oficiales, el registrar, que es el que te permite hacer los trámites de registro, agregar nuevas clases, etcétera, ¿no? Eso lo puedes hacer en línea, pero te digo, si tienes problemas para llenar en línea, pues está el registrar. Y tal vez el más incomprendido de todos es el bursar, que es el que se encarga, como su nombre le indica, de cuestiones bursátiles, de pagar colegiatura, cargos adicionales y cualquier asunto que esté relacionado con la finanza. Entonces, ahí tienes 4. Lo que les recomiendo, igual ya desde ahora,
aquellos que están próximos a irse o que ya saben a qué universidades van a aplicar, lo esencial antes de llegar ahí es que revises en un mapita del campus en dónde está cada una de las oficinas. ¿Ok? Es ubicar en dónde está cada una de las oficinas, esencial, la oficina de estudiantes internacionales, la oficina donde está tu asesor académico y obviamente Registrar y Bursa. Son los cuatro que tienes que saber de entrada, ¿no? No hagan como yo que llegué sin saber nada, estuve viviendo en un motel por 2 noches y luego ya llegué al campus y andaba medio perdido. No, inmediatamente cuando ustedes lleguen al campus, consíganse un mapa. Sí, obviamente ahorita con ya Google Maps y todo esto es muy fácil, ¿no? Pero una vez que lleguen al campus, localicen el territorio, ¿no? Una de las grandes cosas del arte de la guerra es revisar el territorio. Entonces es bueno que sepan dónde está cada una de las cosas, dónde está el personal que ustedes van a usar para tener un desarrollo académico pleno. Y pues es esto, planear bien, todo es planear, todo es estrategia. Ubíquenlo bien, ¿ok? El asesor académico y el oficial de estudiantes internacionales es importante. De hecho, ustedes como estudiantes internacionales lo primero que tienen que hacer es reportarse a la oficina de asuntos internacionales u oficina de internacionalización, tiene diferentes nombres dependiendo de tu escuela. Pero es reportarse ahí para que ellos ya reporten a Homeland Security que ya llegaron al campus, que no se fueron, que nada más no se fueron de vagos a Estados Unidos, ¿no? Que ya llegaron, ya se reportaron y están listos para tomar clases. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No se han dormido? Ya casi, ya casi terminamos. Igual quería hablarles un poquito de los servicios de la biblioteca. Como ya se imaginarán, pues las bibliotecas ahí cuentan con recursos amplios, recursos impresionantes. Puedes tener acceso a los periódicos de todas partes del mundo, recursos multimedia, máquinas de fotocopias, etcétera. Ojo con las fotocopias, no es como en México que, no tengo este libro de texto, no importa, voy aquí a la esquina con la fotocopiadora de Don Panchito y ahí me fotocopio todo el libro. Ahí son muy estrictos con esto de los derechos de autor. Así que nada de andar fotocopiando libros de texto. Obviamente si están haciendo una investigación y hay una copia, no sé, de un mapa del siglo XVI que lo necesitan en realidad tener como físico, pues sí, pueden fotocopiarlo, pero no pueden fotocopiar volúmenes enteros, especialmente si están hablando de libros de texto, ¿no? También computadoras para ingresar a internet, bases de datos de catálogos, impresoras, etcétera. Obviamente lo que ustedes ya se imaginarán que hay en la biblioteca en México, hay pues lo mismo, ¿no? Y las universidades ahí tienen muchísimos recursos. Tú como estudiante tienes acceso a una cantidad virtualmente ilimitada de recursos en términos bibliotecarios. Y también importante ubicar el laboratorio de cómputo. Si te gusta más trabajar más por tu cuenta en un ambiente del campus, pues visita los cafés de internet que están en las cercanías del campus. Y también importante, ojo con las descargas ilegales, no les vaya a llegar ese famoso email eh, de derechos de autor de Warner o algo así que nada de andar bajando torrents y esas cosas, está muy, muy vigilado por ahí. Pregunta Franco que además de eso de sacar copias de libros, ¿qué otras costumbres hay que no son permitidas? Bueno, fíjate, hay una plática que vimos hace algunas semanitas, un par de semanas, sobre el choque cultural. Entonces, hay muchísima, es muy interesante, a mí me encanta mucho ese tema. Entonces, te recomiendo que revises esas pláticas, pero hay, digo, si nos ponemos a hablar aquí de las costumbres que no son permitidas, pues da para otra sesión, ¿no? Lo que se me ocurre así fuera es lo de las descargas ilegales, fotocopiar, igual el respeto a cuestiones de grupos étnicos, no sé, el sexismo está muy vigilado ahí. Así, cuestiones muy generales, ¿no? Pero te digo, si te interesa saber un poco más acerca de las costumbres que no es permitido, ya sea en el ambiente del campus o en el ambiente cultural general, pues te recomiendo que te des una vuelta por el canal que nos compartió María Mercedes, donde ahí está la plática del choque cultural, que se tratan este tipo de temas. Ahora, si quieres hablar más al respecto, pues mándame un correo electrónico, ya sea a mí o visita el centro de asesorías más cercano que tengas, ahí con gusto te pueden hacer una plática sobre esto, ¿no? Que a mí me fascina, digo, yo estudié antropología y esto de cuestiones culturales
Me encanta mucho. ¿Ok? Pero sí, nada de andar sacando copias de libros de texto o descargar la nueva canción de, no sé, Maluma, lo que sea, lo que esté de moda ahorita. Nada de eso. ¿Ok? Y vamos a ver. Finalmente, hay otras opciones que tú tienes como estudiante que es bueno saber. Igual cada una de estas daría para una plática individual, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta que estas opciones te permiten, en el caso del Optional Practical Training y el Curricular Practical Training, te permiten trabajar con una visa de estudiante por cierto tiempo limitado, normalmente es por un año, siempre y cuando se justifique que es complementario a tus estudios. ¿Ok? Te digo, si quieres más información, hay sesiones al respecto, tenemos información si quieres mandarnos correos electrónicos, solicitar tu centro. Igual, una vez que llegues a la universidad, puedes preguntar, cada universidad ofrece diferentes oportunidades en este sentido, así que checa. Lo mismo con el Storyboard. Tú tienes la posibilidad igual, si tú eres miembro, si tú eres un estudiante de una universidad en los Estados Unidos, te puedes ir a programas de intercambio, digamos que quieres irte estás estudiando historia y no sé, estás haciendo un proyecto sobre el Imperio Romano y crees que puedes, no sé, te saldría sería muy fructífero para ti consultar las fuentes primarias, no sé, de los campamentos de Julio César, no sé lo que se me ocurra. Entonces tú puedes ir a estudiar a Francia por un semestre, digo, pero a Italia por un semestre tal vez. Entonces es bueno tener en cuenta esto. Obviamente tú lo vas a hablar con tu asesor académico, con el personal de asuntos internacionales, etcétera. Pero es bueno que tú sepas que hay estas opciones. Y finalmente los internships de regreso a México. ¿Cómo integrarte? El objetivo es que una vez que tú vayas allá, aprendas, te desarrolles académicamente, que regreses a tu país, ¿no? A aportar lo que aprendiste de una manera constructiva, y apoyando iniciativas sociales, etcétera. O desarrollándote en tu área en la que eres experto, ¿no? Entonces, eso lo puedes complementar igual con internships internados aquí en México, ¿no? Que eso se va a ver muy bien para tu resume, para tu currículum. Entonces, es bueno que sepan todas estas oportunidades. Otra vez les sugiero que lo revisen en sus instituciones, pero ahí tienen todo este tipo de información al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Ya terminamos con cuestiones de asuntos académicos. Solo les quiero compartir la página oficial de Education USA. Ahí pueden ubicar su centro de Education USA más cercano. También les recomiendo que sigan la página en Facebook, la página México, y mi página personal es Education USA UC, que igual si buscan en Facebook Education USA Mérida es la misma, ¿no? Y en Twitter nos pueden seguir en Education USA MX y Education USA UC. Y pues ahí están los correos electrónicos. Que les sugiero mucho que si están interesados en ese tipo de temas, pues se den una revisada por el canal que compartimos, e igual que estén pendientes en nuestras redes sociales por eventos similares. Normalmente estamos llevando a cabo sesiones de webinar en los jueves y hay ciertos eventos que vienen que son bastante interesantes. Hay una sesión, me parece que en julio, organizada por Education USA, que sería bastante útil, es sobre la vida en el campus universitario. Entonces les sugiero que se den una vuelta por las páginas de Facebook donde vamos a estar promoviendo este tipo de eventos. ¿Ok?